Buenas noches a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a lo que es la segunda reunión plenaria de nuestro seminario de desarrollo y migración, concebido y puesto en movimiento por nuestro programa en la UNAM, pero desde luego y sobre todo por la Universidad de Guadalajara, por Juan Manuel y por Tonatiuh Guillén en particular. En esta ocasión, quienes convocamos a esta reunión, hemos pensado que deberíamos tratar de transmitirle a nuestro público, a nuestros generosos participantes, nuestras preocupaciones en torno a, podría yo decir, dos grandes cuestiones: los derroteros del desarrollo global, sometido a tensiones hasta hace realmente poco, incluso tomando en cuenta el antecedente de 2008-2009, a tensiones inimaginables, en los que intervienen de manera destacada y abierta, digamos, los conflictos de, vamos a llamarla así, ya me dirán ustedes, de una nueva geopolítica, y los difíciles, siempre inconclusos reacomodos de la economía internacional para construirse como una economía global, efectivamente. Y ahora, esta es una idea muy fuerte de mi colega y amigo Tonatiuh Guillén, ahora además, tanto en la perspectiva global como desde la perspectiva que podemos nosotros construir de nuestro propio itinerario e inventario de adversidades y dificultades, los derroteros, podríamos llamar, del desarrollo mexicano, topamos con grandes momentos, nos ha dicho Tonatiuh, de movilidad humana, que nos obligan a reconocer, a quienes no lo hemos hecho o no lo habíamos hecho, que la migración no es una casualidad, no es un accidente de la historia, sino, yo diría, una variable con cada vez más capacidad de determinación de otros movimientos, de otras traslaciones, de otras contradicciones sociales, económicas y políticas. Estamos, pues, diría yo, dicen mis colegas, en un cruce del desarrollo con las movilidades humanas que son globales y que son regionales. Tenemos las cifras más altas de la historia de poblaciones en tránsito por México, por el territorio. Nuevos tránsitos por sus dimensiones en 2022 y 2023, provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y claro, persisten, se mantienen lo que podríamos llamar tránsitos tradicionales desde Guatemala, Honduras y El Salvador, y una nueva migración mexicana. Volvimos a salir, podría decir alguien, grandes números nuevamente con nuestra propia cuenta de refugiados. Y en este contexto poco asible, difícilmente racionalizable para traducirlo a unas cuantas variables
de determinación, pues tenemos que volver a preguntarnos por el desarrollo necesario o posible. Economistas que somos, no quiero culpar a nadie más, pero yo sí, no podemos, en el caso mexicano, evadir el tema de que es difícil concebir cualquier tipo de desarrollo, lo definamos como queramos, si no hay una mínima dosis sostenida de crecimiento económico, que genere capacidades, que cree potencialidades, abra posibilidades de empleo, como ha insistido mucho la Organización Internacional del Trabajo, de empleo digno, de empleo bueno, implicaciones estas y otras más que no tienen cabida en un pensamiento o en una visión estratégica que quiere eliminar el crecimiento y el desarrollo como objetivos centrales de pues la mayor parte de la humanidad, me atrevería a decir, y desde luego de nosotros los mexicanos. Pues en esas estamos. Vamos a escuchar a Enrique Provencio, quien actualmente es el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, a Giovanni Lepri, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en México, a Ofelia Wu Morales, de la Universidad de Guadalajara, a Jaime Sobrino, del Colegio de México, y a Tonatiuh Guillén López, actualmente en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Se ha convocado también para que participen con breves comentarios a la doctora Regina Martínez Casas, del CIESAS, y Alma Leticia Flores, de la Universidad de Guadalajara. Y luego me dicen los que nos convocaron y organizaron para estar aquí, que podríamos tener comentarios adicionales de los participantes en este panel y luego breves preguntas y comentarios del público. Hagamos todos votos porque en efecto cumplamos este cometido. Yo no me puedo comprometer a ello, puedo regañar a mis colegas, pero muy leve y brevemente. Entonces, si les parece, damos inicio a nuestro seminario de desarrollo y migración, que ahora lleva el subtítulo, digamos, de Desafíos del Mundo Contemporáneo, con sede en esta extraordinaria Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues te escuchamos, Enrique Provencio. Muchas gracias, Rolando. Muy buenas tardes y gracias por la organización nuevamente de este seminario, al doctor Tonatiuh Guillén, al equipo de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de México. Y me congratulo de que le demos continuidad al seminario que tuvimos el año pasado. Voy a hacer una reflexión breve que un poco, digamos que arriesgadamente nombré, pero es una pregunta que más bien voy a dejar abierta. No crean que es un truco eso de dejar abierta la pregunta cuando uno no la puede resolver, es un hecho. La pregunta es si el debate actual del desarrollo está integrando adecuadamente los desafíos de la migración. No voy a anticipar una respuesta, en buena medida porque no la tengo completa, pero sí voy a anotar algunos puntos
que espero yo mismo pueda recuperar a partir de sus intervenciones después sobre el tema. No es una reflexión que se alimenta solo de lo que yo he hecho, y mucho menos de lo que he pensado, sino que se alimenta de lo que hemos trabajado en un equipo amplio en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, que coordina el doctor Rolando Cordera, y en particular en los informes del desarrollo que formulamos anualmente en este programa, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, y en los documentos que hacemos en el Grupo Nuevo Curso. Comienzo asumiendo que la situación que enfrentamos en el desarrollo en el mundo es mucho más que compleja. Es lo que el propio secretario de Naciones Unidas nombró un nuevo complejo de incertidumbres, nombrando así al momento actual, o caracterizando así al momento actual como un sistema de crisis, así, un sistema de crisis o de policrisis, en el cual los movimientos humanos, las crisis humanitarias, los movimientos humanos de todo tipo, de migrantes laborales, de asilados, de refugiados, de todos, interactúa de manera muy estrecha con las grandes tendencias económicas que en algunas regiones o grupos de países han estado exacerbando las condiciones estructurales para la salida de personas, y que son tendencias económicas que para los próximos años apuntan a una desaceleración, en particular en regiones que están actualmente ya en procesos de estancamiento. Segundo, y como parte de este complejo de incertidumbres, está el elevado nivel de desigualdad, el mayor problema de nuestro tiempo según algunos. Tercero, la crisis ambiental, el cambio de la emergencia, el cambio del calentamiento a la emergencia climática, y cada vez más en términos de seguridad hídrica. Por supuesto, los conflictos o guerras a diferentes escalas, todos ellos fenómenos que en muchas regiones están articulándose como factores propulsores de la expulsión, junto con tensiones políticas aceleradas, en particular en conflictos de guerras o intervenciones. Y por último, aunque no lo único, como crisis de seguridad humana y violencia, y de inseguridad pública, por supuesto, que está articulándose en muchos territorios. Y entonces la pregunta es si los enfoques tradicionales y el abordaje convencional del desarrollo alcanza a entender y explicar estas dinámicas de manera integrada, y si alcanza a ofrecer una salida, como durante mucho tiempo dio una salida cuando las condiciones eran de mayor estabilidad. En particular, si a lo que estamos acudiendo es a una especie de resquebrajamiento de la arquitectura multilateral del desarrollo, como le han llamado desde la UNCTAD, y que pone en crisis muchos de los factores que regulaban el desarrollo en el mundo. El asunto es, o preguntarse, si puede haber un planteamiento de desarrollo que no ofrezca una incorporación orgánica convincente sobre la migración y los derechos humanos en los nuevos enfoques desarrollistas. Enfoques desarrollistas dicho no peyorativamente, sino en el buen sentido de la palabra. No hay un solo canal que vincule migraciones y desarrollo, sabemos que son muchos. Sabemos que no son solamente factores económicos, pero el hecho es que hoy en regiones críticas son una convergencia de canales económicos, de crisis ambiental, de crisis de seguridad pública y de crisis de control de los territorios.
algunos de estos aspectos no estaban incorporados bien en los enfoques del desarrollo. El reto es entonces cómo articularlos orgánicamente. Toda la evidencia apunta en que son rutas de prosperidad sostenida y compartida, esto que llama Rolando crecimiento económico inclusivo, los que tienen que estar apuntalando sistemas que retengan a la población y que permitan soluciones de largo plazo a las crisis migratorias. Las claves hoy, digamos en el momentum las claves más importantes a mi juicio son que 2022 y 2023 están registrando un momento cúspide tanto en migración laboral como en solicitantes de asilo. De hecho, la OCDE dice en su informe reciente de migración que la migración hacia los países OCDE está en niveles sin precedente, con más de 6 millones de migrantes nuevos cada año, sin contar los refugiados de Ucrania y de otros países que están en crisis. Segundo aspecto, un cambio y un aumento de complejidad en los flujos migratorios, donde la migración familiar y el acompañamiento de familias a los migrantes laborales es cada vez más intenso. Tercero, un momento en el cual los solicitantes de asilo están alcanzando también cantidades más altas en lo que va del siglo. Y en particular, una composición de los solicitantes de asilo donde 3 países latinoamericanos están entre los 4 más importantes del mundo, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua, que junto con Afganistán son los 4 países fuente de los solicitantes, excluyendo otra vez a Ucrania y todavía Siria y por supuesto Palestina. Siguiente clave en la caracterización de este momento es que la migración laboral, la permanente, pero también la estacional, está acelerándose sobre todo porque los países atractores están expresando déficit en mano de obra, escasez de mano de obra que está facilitando y haciendo más atractiva la migración. Y por último, en el caso de América Latina, también registrándose en estos 2 años, 2022 y 2023, el momento más alto de migración intra y hacia afuera. La intra por la migración venezolana fundamentalmente, que ya anda rebasando los 6 millones de personas, cerca del 20% de la población venezolana, pero también por la migración intra-latinoamericana, no nada más en Centroamérica, sino también en los países caribeños. Una migración cada vez más compleja hacia el exterior, principalmente Estados Unidos, y hacia el interior. Y 2 aspectos después de la crisis de la pandemia. La primera es que se retomaron las tendencias previas a 2019, pero se aceleraron a partir del segundo semestre de 2021. Y segundo, que en muchos países a partir de la pandemia se están registrando muchos cambios en la política migratoria, no nada más en la laboral, en 2 grandes direcciones. Unos flexibilizando la atracción y otros haciendo más compleja la inmigración. Hay en estos aspectos que acabo de mencionar como caracterización 5 componentes que forman un nudo muy duro y muy rudo que no es fácil desatar. Son 5 aspectos que interactúan. Primero, un estancamiento, una inestabilidad o de plano depresiones económicas nacionales en varios de los países que más están expulsando población. Segundo, un contexto de vulnerabilidad socioambiental creciente que desata dinámicas que tienden a acelerar la migración. Tercero, una pérdida de control o debilitamiento del control de los territorios por parte de los estados de esos países.
Cuarto, una presencia de crimen organizado que encontró en la migración uno de sus nichos de oportunidad y de sus negocios. Y 5, crisis políticas prolongadas que deterioran las condiciones de la competencia democrática y las instituciones de control en esos países. Estos 5 aspectos están debilitando las bases estructurales del desarrollo. Y aquí voy a decir algo así como mi idea clave en este aspecto. Que estos nudos, estos 5 aspectos, están haciendo perder las condiciones estructurales que antes propiciaban la estabilidad y la capacidad de absorción social, y también generando incapacidades crecientes para recuperar las condiciones iniciales de acumulación, cohesión y movilidad social y oferta de empleo. Y cuando estas situaciones de crisis se transmiten a la fiscalidad, a la incapacidad de recabar impuestos e invertir en la sociedad, como está ocurriendo en varios de esos países, se están debilitando todavía más las condiciones para que los estados intervengan por las vías convencionales del desarrollo y sobre todo con vías democráticas. Y en estas circunstancias entonces están resurgiendo o surgiendo nuevas condiciones de gobiernos autoritarios. Y con licencia de quienes se dedican a la termodinámica, pues todo esto está creando condiciones de algo parecido a una histéresis de procesos de subdesarrollo que están agravando las condiciones humanas en esos países. Y esto no estaba previsto así en la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo asumía que había una acumulación y condiciones suficientes para que los estados nacionales ofrecieran condiciones humanas para retener a su población. Eso ya no está pasando. Y ya no es un caso particular, ya son bastantes. Por todo esto, el planteamiento exige que la concepción del desarrollo ahora incorpore de manera orgánica esos 5 elementos, y en particular porque todos ellos son los que están propiciando la expulsión de población. Y no lo estamos haciendo suficientemente. Voy a poner un ejemplo. Un gran documento reciente de la CEPAL que se llama Patrones de Desarrollo en Centroamérica, no el de Desarrollo e Inmigración, pues logró hacer un planteamiento de desarrollo sin incorporar las condiciones de inseguridad, por ejemplo, o sin incorporar la situación de crisis por expulsión de población. Y todo esto lo que me hace pensar y responder tentativamente a mi pregunta inicial es que no estamos todavía incorporando plenamente esta dimensión de migración en la reelaboración de los enfoques del desarrollo, aunque hay mucha elaboración sobre el tema, pero me refiero a la perspectiva más económica convencional. Dejo aquí mi participación con la esperanza de poder completar algo en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Paso la palabra a Giovanni Lepri, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Giovanni. Muchísimas gracias, Rolando, y te pido de pararme cuando hablo mucho porque de buen italiano tengo esa tendencia a superar los tiempos límites. No, empezaría también con una pregunta, pero una pregunta un poco tal vez provocatoria. Si el título del seminario y de este encuentro es Migración y Desarrollo, o podría ser Migración es Desarrollo. Y lo digo porque creo que estamos muy lejos de esto y creo que estamos considerando la movilidad humana, y cuando digo estamos a nivel global, como una connotación de crisis, una connotación de respuestas, como de prevenir de alguna manera algo que no es prevenible. La gente se está moviendo, el mundo se está moviendo. Que se esté moviendo por razones económicas, por razones de persecución, por razones de violencia, por razones sociales, por razones ambientales o por una mezcla de estas razones, el mundo se está moviendo. Entonces yo creo que la primera
un poco la revolución conceptual sería la de empezar a considerar como un evento que es ineluctable, que está pasando y que además es un evento que implica decenas de miles o millones de personas. No estamos hablando de objetos, estamos hablando de seres humanos con sus talentos, con sus capacidades, con todas sus historias. En vez de verlo como un tema de riesgo, un tema de invasión, yo vengo de un continente que dice ser la cuna de los derechos humanos y quiero mucho a mi continente, a mi país, vengo de Europa, de Italia, pero creo que, por ejemplo, cuando hubo la llegada de refugiados sirios, sobre todo sirios, pero también iraquí y afganos a Europa desde 2015, 2017, 18, mi continente y mi país no han dado una demostración de madurez que yo me hubiera esperado, porque, y no lo digo yo, lo dice el vicepresidente de la Unión Europea, Hans Timmermans, esta situación está poniendo en riesgo los fundamentos mismos de la Unión Europea. Y yo me quedé muy sorprendido. Esto en una reunión en Bruselas, dice, tan poco madura es la Unión Europea que 1 millón de civiles que escapan de la guerra, que se están refugiando, buscando una alternativa, están poniendo en riesgo los fundamentos de la Unión Europea. Creo que el problema no es solo refugiado, honestamente, creo que el problema es la Unión Europea. Y lo digo, y se lo decía a mi amigo y colega embajador de la Unión Europea en estos días. Creo que tenemos que reflexionar en este sentido. Entonces, empiezo con esta reflexión un poco, ¿por qué no pensar un poquito más en cambiar, en buscar cómo cambiar este paradigma? Yo creo, y vuelvo de nuevo a mi país, después rápidamente llegaré a México, pero Italia es un país que está en quiebra por una cuestión demográfica. O sea, hay más personas que están recibiendo una pensión hoy de personas que están contribuyendo a pagar las pensiones de lo que están recibiendo las pensiones, porque es un país donde, por suerte, el sistema de salud, ha hecho que estamos envejeciéndonos. Y a menos que los italianos no logren de inmediato tener hijos e hijas que nacen de 25 años, ya preparados, ya que están trabajando y ya que están contribuyendo, que todavía creo que ni siquiera la inteligencia artificial más sofisticada no llega a estos modelos, la única solución que hay hoy es la migración, o la movilidad humana, o los refugiados, que son de lo que me ocupo yo. Es la única. Pero no se logra hacer este pasaje de decir se necesitan políticas públicas incluyentes, políticas públicas claras, políticas públicas sólidas, que integren la movilidad humana como un fenómeno ineluctable que está pasando, que pero puede efectivamente hasta atacar de manera positiva elemento estructural de la economía de un país. Y cuando hablo en México, todos me dicen, no, pero México es joven. Cuidado, porque no es tan joven, es más joven que Italia seguramente, pero también el bono demográfico se va perdiendo, y también tal vez mis datos no son tan precisos, pero yo escuché personas que deberían ser bastante informadas de los temas, como por ejemplo el presidente de la Coparmex, o otras personas con las cuales hablé, que me dicen, ahora podrían haber más o menos 2 millones de vacantes, de puestos vacantes hoy en el mercado laboral mexicano. Y con el nearshoring, si todo va bien, si se logra aprovechar y todo, podemos llegar a 3 millones. Aquí también me hago un poco la pregunta si estos 3 millones, si efectivamente son ciertos, de puestos de trabajo pueden ser llenados con mano de obra mexicanas, o si también unos programas incluyentes, bien estructurados, donde también el capital humano que pueda llegar de otros países, también con la obligación que si son refugiados por un tema legal, jurídico, hay que también recibirlos, podrían contribuir al desarrollo de un país que tiene efectivamente, como otros países de la América del Norte, aquí creo que se parece mucho en algunos aspectos a lo que está pasando en Estados Unidos, a lo que está pasando en Canadá, tiene un déficit de fuerza de mano de obra importante. Y lo digo, yo llego ahora al punto que quería también hacer. Lo digo de manera empírica. Tenemos un programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados de recepción, reconocimiento de condición de refugiados. No lo hacemos nosotros, lo hace la Comisión para Refugiados,
que además financiamos en su 2/3 parte, entonces vuelvo, si se reconociera que esta llegada de personas extranjeras de manera formal al país es también aparte de ser una obligación jurídica, también puede ser un valor positivo, también creo que el Estado debería invertir, porque las políticas públicas de desarrollo son hechas para esto. Si van hacia el desarrollo, son las que incluyen y consideran elementos que puedan ser positivos para la sociedad. Y entonces este programa nos ha demostrado algo. Nos ha demostrado que cuando una persona tiene un estatuto jurídico reconocido, surge de la invisibilidad, es visible porque es reconocido y reconocida y vive en el país de manera regular y se integra en la sociedad que lo recibe. Guadalajara es un buen ejemplo, hay muchos más, pero por el momento que estamos aquí lo menciono. Se vuelven actores muy positivos para la sociedad, no solamente por el tema que contribuyen, porque como mencionabas, el trabajo digno, trabajo formal, pero también contribuyen con impuestos. Hemos hecho un cálculo rápido que los 35,000 refugiados que hemos trasladado del sur al norte de México contribuyen más o menos con $10 millones al año en impuestos. Estos son datos que apenas los ponemos en la mesa, todo el mundo está muy atento. De repente le interesa mucho el tema. Pero no es solo esto, es también un tema de riqueza cultural, de riqueza social, de poder realmente enriquecer la sociedad que lo recibe. Entonces, sé que lo hago muy sencillo y lo hago muy sencillo porque el tiempo es poco y porque creo que lo importante es más pasar unas ideas que no entrar demasiado en detalles. Pero creo que realmente el tema fundamental es dejar de ver el tema de la movilidad humana como una amenaza, como un riesgo, como un tema que va a aportar peso y va a aportar dificultades a las sociedades que están recibiendo y también que están recibiendo estas personas. Pero también hay otro aspecto que me parece muy importante, que es un aspecto regional y global. O sea, este tema, para que funcione, tiene que ser algo que realmente, y por lo menos quedándonos en esta región, no puede ser un tema solo de México o solamente de Estados Unidos o solamente de otro país, sino tiene que ser un elemento regional y que realmente vaya progresivamente integrando este aspecto, porque es un aspecto que además creo que todos los indicadores nos dicen la gente va a seguir moviéndose, va a seguir necesitando protección, el cambio climático solo se está empeorando, las amenazas, los riesgos de muchas personas porque no se pueden quedar en sus propios países está aumentando, los números de países, nunca hubiéramos pensado, Tonatiuh, se hubiera pensado que Ecuador iba a ser uno de los países del cual vemos nacionales llegando a México buscando protección y con razones muy legítimas y muy claras. No lo hubiéramos pensado, y digo solo Ecuador porque se añadió a la lista recientemente, pero podemos hablar de Haití, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala y hacia adelante. Entonces yo creo que realmente un poco el punto que quiero hacer es, si logramos girar el paradigma y la narrativa y empezar a hablar de migración es desarrollo, estoy un poco exagerando, pero lo digo de manera un poco provocativa, y esto fuera el tema, creo que podríamos tener buenos resultados. Esto no significa, en mi opinión, que no hayan fronteras y que todo el mundo se mueva libremente por todo el mundo, porque esto no es posible. Esto no es posible por temas muy claros de capacidad de servicios sociales, de capacidad de absorción. Pero desde lo que estamos viendo hoy a lo que, en mi opinión, solamente con un cambio de paradigma y una focalización más en positivo se pudiera hacer, creo que hay un espacio grande y que es lo que deberíamos estarnos focalizando. Y tal vez el último tema es que este no es un tema de gobierno, no es un tema de sociedad civil, no es un tema de la academia, no es un tema de los medios, es un tema de la sociedad en su conjunto. Y el hecho que empezamos a ver empresas del sector privado que nunca habían escuchado hablar de la palabra refugiado o no les interesaba y que hoy nos dicen lo mejor que nos ha pasado es tener personas refugiadas en nuestra planta porque primero rotan menos que los demás, se quedan más tiempo, son más fidelizados a la empresa.
aportan a la comunidad en la cual lo recibimos y queremos más, pues para mí esto sí es un resultado positivo. Pero eso se tiene que concatenar a algo que es políticas públicas, federales, estatales, municipales, que hagan que todo esto no sea algo que funciona porque el ACNUR, y ahí sí me doy un poquito de crédito, y me lo doy no por darme crédito por nada, porque le pusimos mucho empeño en tomar por la mano las personas solicitantes de asilo y acompañarlas hasta ser integradas en México. Y en este momento tengo la sensación que si quitamos esta mano, es muy difícil que las cosas funcionen. Entonces, por evitar que tenga que haber alguien que acompañe constantemente, creo que tiene que ser un tema de políticas públicas, y ahí donde vemos todo el tema de desarrollo. Como les digo, podría hablar mucho más, pero me voy a parar aquí. Gracias, Giovanni. Doy la palabra a Ofelia Wu Morales. Y les recuerdo a los tres oradores programados, Ofelia, Jaime Sobrino y Tonatiuh, que el tiempo calculado por los organizadores es de máximo 15 minutos. Okay. Tómenlo en cuenta para que no los interrumpa yo. Como Giovanni quería que lo hiciera, pero no lo hice. Entonces, Sí. escuchamos a Ofelia entonces. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Tonatiuh y al doctor Juan Manuel Durán, que nuevamente me invitaron a participar y colaborar con ustedes en este seminario. Es un honor, muchas gracias. La presentación que yo voy a realizar en estos momentos es un trabajo que hemos estado realizando la doctora Alma Leticia Flores, servidora. Entonces, la coautoría realmente de esta presentación es de las dos. Si quisiera hacer esa aclaración. Y está mucho en esta inquietud que nos platicaba el doctor Provencio, y también la introducción que hizo el doctor Orlando Cordera y la participación de Giovanni Lepri, porque lo que nosotros estamos analizando o reflexionando es la participación, pero de una población específica de migrantes, que son los migrantes de retorno, en contexto de desarrollo regional. Por esa preocupación que dice el doctor Provencio, decir, bueno, es que realmente, nos decía nuestro participante Giovanni Lepri, habría que pensar diferente y en positivo la migración y desarrollo. Completamente de acuerdo, pero lo que hemos visto en cuestiones de desarrollo, no solamente desde las perspectivas, y ya lo decía el doctor Provencio, no solamente no están en estos paradigmas cuando se habla del desarrollo, la migración está ausente, y el caso de la migración de retorno está todavía más invisibilizada en su relación que pueda tener la migración y desarrollo, de tal manera que nosotros estábamos reflexionando cómo es importante que se considere al migrante de retorno, que le llamamos contemporáneo, la propuesta de Liliana Rivera sobre este migrante de este nuevo siglo, con perfiles, con historias y trayectorias migratorias de las que ha tenido el migrante, que pues ya conocemos ese migrante de una generación, de un proceso que lleva más de 100 años en México. No estamos hablando de un migrante de retorno contemporáneo. Entonces, cómo reflexionar si existe una propuesta de desarrollo o al menos condiciones que facilite la reintegración del migrante de retorno contemporáneo en el estado de Jalisco, y que sea parte de las acciones para alcanzar el desarrollo en los diversos contextos de arribo. Por eso nos interesa conocer cuáles son los escenarios regionales de Jalisco donde arriban las personas en condición migrante. Contextos en los que enfrentan retos y desafíos que han predominado desde el siglo XX, extendidos hasta la actualidad, entre los que destacan en áreas rurales retrocesos en el reparto y uso de tierras, degradación y abuso de químicos en las producciones agrarias, con consecuencias en la salud y calidad de alimentos, envejecimiento de población, inequidad de género, desigualdad social, a los que se suman precarización y fragmentación de los mercados de trabajo, disputas por territorios y recursos naturales,
fragmentación de comunidades y ampliación de la violencia e inseguridad en otras situaciones, que ya previamente algunos de estos puntos se mencionaron por quienes nos antecedieron. Las preguntas que nos evocan estos escenarios son las siguientes, y lo mismo, en la misma posición que el doctor Provencio, no pretendemos responderlas. Sabemos que son ambiciosas, pero creemos, lo platicábamos Alma y su servidora, que es importante formularlas para también ir reflexionando sobre estos aspectos. ¿A qué se enfrentan las personas en condición migrante y sus familias al retornar a algún lugar de Jalisco? ¿Existen condiciones, programas o incentivos que faciliten su reintegración social y económica en las regiones? ¿Qué papel tienen los migrantes en condición de retorno en los desarrollos regionales y locales de Jalisco? ¿Qué acciones de la política pública del Estado están dirigidas a quienes fueron migrantes en Estados Unidos y ahora están en Jalisco? Esta yo creo que es la más fácil de resolver. No existen políticas públicas en el Estado de Jalisco. Pero bueno, eso tal vez podríamos profundizar un poco más adelante. Este documento o esta exposición tiene 3 apartados que voy a tratar de ser cuidadosa del tiempo. Uno es, hacemos una reflexión sobre lo que ha sido el planteamiento de la relación entre migración y desarrollo desde una ideología liberal. Y la exposición de recientes aportes que hacen una crítica y un debate sobre esta perspectiva desde un enfoque crítico. También hacemos una revisión de propuestas de políticas públicas del gobierno del Estado de Jalisco. Nosotras revisamos el programa estatal de desarrollo del Estado de Jalisco, de la actual administración con visión 2030, y también algunos planes regionales y de algunos municipios, para ver en los diferentes niveles cuál era el reconocimiento de planteamientos que hacían con respecto a la migración. Bueno, en esta primera parte, que es la que voy a hacer más breve, en lo que retomamos varios autores, pues son las críticas que se le han realizado a este planteamiento neoliberal, donde cuando se ve lo positivo de la migración y desarrollo ha sido en función de las remesas, como si las remesas fueran el resultado de un detonante del desarrollo de las localidades y de las poblaciones en los lugares de origen. Perdón. Pero ese planteamiento lamentablemente queda ahí y no avanza, y está mucho más relacionado a cómo realmente se va privilegiando los grandes capitales. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros retomamos en esta propuesta de desarrollo, con una visión crítica, nos retomamos principalmente de varios autores, colegas, y que han estado trabajando en estos planteamientos, que nos hablan también de un pensamiento crítico del desarrollo. Bueno, lo tenemos aquí al doctor Cordera, que también era uno de los planteamientos que nosotros estamos tratando de reflexionar, cuando él plantea el desarrollo a partir de varias coordenadas: la cohesión social, el desarrollo entendido como creación y expansión de derechos, y el derecho al desarrollo, y la reforma social del estado de bienestar. Por cuestiones de tiempo no los desarrollamos en este momento, y todos, creo que los que menos que estamos aquí conocemos su propuesta. Pero otra también, elementos que retomamos son de nuestros colegas de la Universidad de Zacatecas, pero que también han trabajado con Castles, que son pensar en un modelo alternativo desde el pensamiento crítico, que esté abocado a promover opciones de desarrollo centradas en el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de población. Respecto a la perspectiva del sur en relación a la migración y desarrollo, Castles y Delgado Weiss proponen realizar un análisis integral desde las relaciones y dinámicas del norte y sur, desde lo local, regional, transnacional, en las diferentes áreas sociales. Nosotros, en nuestro documento y en la reflexión y análisis que estamos haciendo, lo hacemos desde el nivel de las entidades federativas, de la entidad federativa de Jalisco, pero desde el nivel regional
y tratamos de trascender en diferentes momentos, también llegar al nivel local, municipal. Bueno, ok. En otro de los puntos que nos interesa destacar, pero tampoco me voy a extender, es Jalisco, tierra de migrantes, su reintegración y planes de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que uno de los aspectos que decía yo al inicio de la presentación que hicimos al Leticia y su servidora es precisamente exponer las diferencias y características de esta población. ¿Qué significa? Que estamos hablando de una población heterogénea con una permanencia en Estados Unidos prolongada, e inclusive 10, 15, 20 años, que nunca había venido a México, con hijos nacidos en Estados Unidos y en México. Entonces estamos refiriéndonos que es una población con perfiles, contextos y con capacidades y capitales muy diferenciados. Y esto nos lleva a plantear que lo mencionaba Giovanni Lepri, o sea, ¿cuáles son esas oportunidades que podemos ver en las cualidades y capacidades del migrante, del que retorna, del refugiado, de todo aquel que puede ser parte del desarrollo? Entonces, a partir de este reconocimiento del migrante, bueno, ya mucho migrante retornado, a pesar de ser una migración o una población de reciente estudio, hay una vasta literatura que, bueno, nosotros tratamos de dar algunos señalamientos de los aportes de ellos en el documento, pero lo que es importante mencionar es, yo voy a rescatar dos trabajos que nosotros mencionamos aquí, que es el de Giorgiuli y Bautista, cuando hablan sobre derechos fragmentados. Es un libro, una compilación de diferentes trabajos donde van demostrando que el acceso a los derechos son fragmentados porque no son realmente como parte de una integración producto de un programa, una política de desarrollo. Y otro realizado por el COLEF, se llama un informe especial Políticas Multinivel para el Retorno y la Reinserción de Migrantes Mexicanos y sus Familias, en donde precisamente dan cuenta que hace falta una política integral e inclusive una institución que le dé seguimiento a cómo se va a llevar a cabo. 5 minutos. Bueno, 4 minutos. Cuando nosotros hablamos ya, tratamos de hacer una reflexión sobre las regiones, nosotros estábamos, Alma y yo, en una disyuntiva porque el planteamiento que se hace con respecto a los migrantes retornados en Jalisco es que existe en números absolutos el mayor participación o registro de migrantes de retorno es son las áreas urbanas. Pero viéndolo y analizándolo, estamos viendo que también es importante hablar de las regiones donde existe una alta concentración de migrantes de retorno en algunas de estas regiones. Nosotros analizamos dos concretamente de estas regiones, la región de Sierra de Amula y región Alto Sur. Y lo que nosotros tratamos de exponer y reflexionar en este documento es que desde el plan estatal, los planes regionales, la participación de los migrantes está completamente ausente de la narrativa. Se hace reconocimiento que los migrantes envían remesas y cuántos son los migrantes que tienen identificados de migrantes laborales de ida, de regreso, etcétera. Bueno, sí, ya 2 minutos. En los 2 minutos leo rápidamente las reflexiones finales. Ya ves, no teníamos bien contados los minutos. Las personas en condición migrante y sus familias al retornar a algún lugar de Jalisco se enfrentan con el reto de visibilizarse ante las políticas de desarrollo. En las propuestas de desarrollo para el Estado de Jalisco en el periodo 2015-2025 y en el Plan Estatal de Gobernanza, así como en los planes regionales y municipales, no se presentan programas o incentivos que faciliten la integración social y económica de las personas en condición migrante en Jalisco como parte de programas de desarrollo. Se reconoce su presencia, pero no su aporte en términos sociales, culturales y económicos, más allá de indicadores de población e inmigración y de remesas en los planes municipales.
Comprender el papel que tienen los migrantes en condición de retorno en los desarrollos regionales y locales de Jalisco implicará acercamientos dirigidos a entender sus perfiles y condiciones sociales, como en el caso de la región Alto Sur, que son las que estudiamos, donde hay un decrecimiento en los retornos tanto de hombres como de mujeres de 45 y 50 años y un aumento en los hombres de 60 a 74 años. Tendencia muy similar en la Sierra Mula en el aumento de la población de estas edades. Lo anterior plantea un reto de política pública para atender esta población en servicios de bienestar, salud, vivienda, acceso a empleos que le permitan seguir productivos y o activos en actividades que puedan aportar con su experiencia migratoria en su proceso de reintegración a la localidad y a comunidad en un proyecto de desarrollo para la misma. Bueno, vamos exponiendo también otros puntos, pero lo que ya quiero cerrar por el medio minuto que me queda es lo siguiente. Lo expuesto pretende poner el acento en que el retorno tiene impacto e implicaciones diferenciadas según los contextos de arribo de las personas en condición de retorno, particularmente en aquellos contextos con mayores retos para el desarrollo local y con arribo intenso de personas en algunas condiciones de movilidad, requerirán una atención particular con el diseño de políticas públicas con programas que atiendan las necesidades de la población migrante, considerando la heterogeneidad de las mismas y las comunidades receptoras en conjunto. Acompañar y fortalecer los esfuerzos de gestión individual y o en grupo que logran hacer las personas en condición de retorno, ya que muchas construyen sus propias alternativas de inserción social y productiva ante la ausencia de políticas públicas claras que atienden su condición de movilidad. Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Gracias, Ofelia. Vamos a escuchar ahora a nuestro colega Jaime Sobrino del Colegio de México. Jaime, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Cómo se prende? Ya está. ¿Ya? Ah, sí. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar en este seminario sobre desarrollo y migración, desafíos del mundo contemporáneo. Inicio agradeciendo a Tonatiuh, a Rolando Cordera, a Claudia Masferrer, que no nos acompaña, por su atenta invitación para estar en este seminario. La ventaja del número que me tocó para participar es que puedo retomar algunos elementos, puedo decir algo que todavía no se ha dicho, ¿sí? Que son los retos que tienen las personas que van casi hasta el final. Bueno, entonces, en el tiempo que tengo en estos 10 minutos, voy a hablar sobre 3 puntos. Primero de ellos, sobre población y desarrollo. De manera implícita o explícita, cuando estamos viendo desarrollo, desafíos, movilidad, pues nos estamos refiriendo a este vínculo población y desarrollo, el cual es agenda de las Naciones Unidas desde el año de 1954, cuando se hizo la primera Conferencia Internacional de Población, y que posteriormente en 1994, la primera fue en Roma, en 1994 en el Cairo, se reconoce el vínculo estrecho entre población y desarrollo, y desde ese momento se llama ahora población y desarrollo, y que en la última conferencia de 2019 en Nairobi se incorpora esta visión de población, desarrollo sostenible y los derechos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo en este vínculo entre población y desarrollo? Desde el punto de vista de la población, nos estamos refiriendo al volumen de población. ¿Cuántas personas vivimos en el planeta? 8,000 millones. De acuerdo a las proyecciones de población de Naciones Unidas, seremos 11,000 millones en el año 2100. A lo mejor varios de los que estamos aquí ya no nos va a tocar ver eso, pero a lo mejor a los más jóvenes sí, esos 11,000 millones. El siglo XXI se va a caracterizar por ser el signo del mayor crecimiento absoluto de la población en toda la historia de la humanidad, mientras que el siglo XX se va a caracterizar por haber sido el siglo del mayor ritmo de crecimiento de la población. Otro aspecto tiene que ver con la composición de la población, y aquí hay algunos elementos que a lo mejor no están del todo entendidos. La composición tiene que ver, bueno, cuántas personas somos en términos de hombres, de mujeres, de edad,
de estado conyugal y todo esto. Y un tema que viene aquí es el del envejecimiento, ¿sí? Que se habla del envejecimiento como algo que va a ocurrir en el futuro, como que si de pronto empezáramos a nacer viejitos. Cuando el envejecimiento, en ese aspecto del envejecimiento, somos personas que ya aquí somos nosotros, en 10 años, pues vamos a estar más viejitos, ¿no? Entonces ya algunos de nosotros ya estamos en ese envejecimiento, en esa parte del envejecimiento, pero somos nosotros mismos de los que nos estamos refiriendo en esta parte del envejecimiento. Tercer lugar tiene que ver con el ritmo de crecimiento poblacional derivado de la caída de la fecundidad, muy importante la caída de fecundidad en muchos países. Hay algunos, por ejemplo, México ya llegó a lo que se llama la tasa de reemplazo generacional, es decir, un promedio de 2.1 hijos nacidos vivos por mujer durante su edad reproductiva. Hay naciones como España que están en 1.4 o como del este de Europa que andan también por esos y que implica que en cierto momento hay más defunciones que nacimientos, independientemente del movimiento de la población, y entonces habría un decrecimiento poblacional. Y el cuarto elemento sería la distribución territorial de la población, es decir, dónde vive la población. El planeta y México cada vez es más urbano, porque más de la mitad de la población vive en ciudades, pero además las ciudades cada vez son más grandotas. ¿Sí? Ahora Guadalajara ha rebasado, durante el año de los 2010, rebasó los 5 millones de habitantes, pero el ritmo de crecimiento de Monterrey hizo que Guadalajara ahora ya es la tercera más poblada y Monterrey es la segunda más poblada del planeta. El segundo punto que quiero referirme es que ya se habló aquí, es la migración como problemática o como riesgo, ¿sí? Es decir, la migración en muchos aspectos se considera como una problemática. Y ha sido, por ejemplo, el lema de campaña, sobre todo de las posturas de ultraderecha, ¿sí? Es decir, por ejemplo, bueno, no tanto Milei, pero ¿por qué Bolsonaro ganó las elecciones y con ese margen? ¿Y en dónde ganó Bolsonaro? Ganó sobre todo en las fronteras, en la frontera del Brasil con Perú, del Brasil con Venezuela, del Brasil con Colombia, ¿sí? ¿Qué pasa también en Le Pen en Francia? ¿En dónde tiene su fuerza de los votos? En la frontera de Francia con España y en la frontera de Francia con Alemania, ¿sí? Entonces, la migración se ha considerado como una bandera política para ciertos sectores de la población, pero, por ejemplo, también la migración en algunos lugares es prohibida. Por ejemplo, la migración interna, la migración de las personas que se mueven dentro del país es prohibida en China, ¿sí? China, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, su grado de urbanización es del 50%. Estamos hablando de 1.300 millones de personas, 650 millones de personas viven en ciudades. China reconoce solamente un grado de urbanización de 30%. Estamos hablando aproximadamente de 260 millones de personas, de chinas y chinos, que viven en ciudades de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal? Porque no tienen lo que se llama el hukou, que es lo que sería la cartilla de residencia, ¿sí? Como si fuera la visa, pero es la cartilla de residencia interna de la ciudad, ¿sí? Bueno, el tercer punto al que me quiero referir es, bueno, efectivamente, habría un derecho, la movilidad de la población es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. La movilidad se ha visto como una problemática, pero también la movilidad la podemos ver como oportunidades y esta relación para el desarrollo. ¿De qué estamos hablando? De acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas, en 2020, sin considerar el fuerte flujo migratorio que hubo de Ucrania, se hablaba aproximadamente 280 millones de personas en el mundo vivían en un país distinto al que habían nacido, 3% de la población mundial. Pero también 800 millones de personas vivían en una entidad federativa, vamos a llamarle así, distinta a la que habían nacido dentro de su país, los migrantes internos, 10% del total.
De cada migrante interno había, cada migrante internacional, 3 migrantes internos. ¿Cuáles son los motivos de la migración? Son fundamentalmente laborales. ¿Por qué? Porque los que migran es un grupo muy específico de la población, joven, ¿sí? Y que fundamentalmente es por cuestiones laborales, entonces el motivo, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos que tiene esta población? Para el caso de México, por ejemplo, se dice, bueno, una persona que es propensa, una mujer, un hombre que es propensa a migrar, está pensando, por ejemplo, ¿migro a Guadalajara o me voy a Los Ángeles? ¿Sí? No. La investigación que se ha visto, que se ha realizado, ha demostrado que el perfil de migrante internacional de México es distinto al perfil de migrante interno, ¿sí? Es decir, no hay esa dicotomía de las personas, o migro dentro del país o migro, o al menos aquí en México, ¿sí? Y entonces, bueno, eso para tomarlo en cuenta. Y entonces, bueno, por último, hay que ver el impacto que tiene la migración o el efecto que tiene la migración en los lugares de origen y en los lugares de destino. Por ejemplo, en los Estados Unidos se habla mucho de que los migrantes van y roban y quitan el empleo a los locales, ¿sí? O bueno, que en algún momento esa barrabasada que dijo Vicente Fox, que los mexicanos van a hacer el trabajo que ni los negros quieren allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿de cuánto estamos hablando de la migración? De México es el segundo país con mayor volumen de migrantes internacionales, solo abajo de la India. Sí, es decir, tenemos 12 millones, 16 millones de personas nacidas en México que están en otros países, principalmente en Estados Unidos. Pero entonces, es una oportunidad, efectivamente, es una oportunidad la movilidad bajo ciertos elementos, bajo ciertos criterios en términos de ¿cuál es el lugar de origen? ¿Cuál es el efecto que se tiene en el lugar de origen? Que se ha visto principalmente a través de las remesas, pero no necesariamente puede ser a partir de ello, y en el lugar de destino de la población. ¿Por qué finalmente los migrantes tienen efecto importante en los lugares de destino? Por el envejecimiento también de la población que se tiene en los lugares de destino. ¿Sí? Es decir, lo que mencionaba Giovanni, esa déficit de trabajadores o esa falta de trabajadores puede ser ¿por qué? Por las cuestiones demográficas que se tienen en el lugar de destino. Y bueno, pues yo creo que ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a escuchar ahora, por último en esta ronda, al doctor Tonatiuh Guillén López. Tonatiuh. Sí, muchas gracias y buenas noches. Saludo a los colegas de mesa y a todos ustedes y gracias por su presencia. La ventaja de ser el quinto en el orden es que no hay quinto malo. Entonces, sobre esa base, voy a hacer algunas reiteraciones, de hecho, de lo que mis colegas han dicho bien. Y voy a comenzar con una cuestión que es la central de todo este debate, y es que efectivamente migrar es un derecho, migrar es un proceso universal, migrar forma parte de la historia de la humanidad y está conectado con el desarrollo. Esas son datos, son hechos, pero yo quiero enfatizar un complemento. Si ponemos a toda la población del mundo en un solo planeta, en un solo lugar, y son los 8,000 millones, y si a esos 8,000 millones les preguntamos cuántos viven en un país distinto de su lugar de nacimiento, nos da la cifra que mencionaba Luis Jaime, que son 281 millones, de los cuales más o menos 110 millones o por ahí son refugiados, o sea, son personas obligadas al movimiento.
Pero quedémonos con el grupo de los 281 millones y el porcentaje del 3.5%. Ese es nuestro referente. De toda la población del universo conocido de humanos, 3.5%. Reitero, 3.5%. O sea, casi nada. ¿Cuál es la conclusión genérica de esto? Pues sí, la migración forma parte de la historia de la humanidad, forma parte del desarrollo, es un derecho, está en todo el mundo, pero no es un proceso generalizado, ni a todo lugar, ni a todo tiempo. Lo voy a decir al revés. No migrar es lo normal. Las sociedades tendemos a reproducirnos en nuestras comunidades, y lo diré de manera tapatía. Nos gusta Guadalajara y nos queremos quedar en Guadalajara, ¿no? Nos gusta Ocotlán y nos queremos quedar en Ocotlán. Nos gusta Oaxaca y nos queremos quedar, o Shanghái o lo que sea. Pero la lección general es que en realidad lo normal es no migrar. Cuando vemos la cifra de refugiados, quiere decir entonces que más o menos un tercio del total de los 281 millones o una cifra cercana es la que se vio obligada a salir, desplazada por factores muy distintos, pero toda la demás no. O sea, más o menos el 2% de ese 3.5% salió por buenas razones, las laborales, las de reunificación familiar, por ejemplo, o por vagancia, que también es una buena razón. Pero el asunto es que es muy poco la población que realmente se mueve a otro país. Ahora no cuento aquí la migración interna, que da otras cifras y otras características. Estoy solamente refiriendo al salir de un país a otro. Solo conclusión rápida, lo normal es no hacerlo. Y el promedio es el 3.5%. ¿Qué sucede cuando, bueno, agrego un dato también interesante, ya citado, India y China, que tienen de las migraciones más grandes del mundo y con las restricciones que acaban de ser referidas por Luis Jaime, en realidad son sociedades muy estables. Hay 13 o 14 millones de chinos en el mundo, o 12, y de India hay otros 13 o 14 millones, pero son el 1% de su total de su población, o menos del 1%. O sea, son sociedades muy estables. Y qué bueno, porque si sale el 2% no vamos a caber, o el 3% no vamos a caber. Pero el asunto es que, vuelvo al punto, lo normal son la reproducción estable de las sociedades. Eso es lo normal. ¿Cuándo se vuelve anormal? Si le ponemos un número, pues cuando un país anda arriba del promedio global, que es 3.5, pues ya uno empieza a decir, algo está pasando. La estructura de cohesión social está tronando, está haciendo ruido. México tiene características de ese tipo y de otras, y somos algo así como el 9% de mexicanos nacidos en México que nos movimos, especialmente a Estados Unidos. Pero Venezuela, ahora 20-25%, está muy por encima, muy por encima. O sea, hay una ruptura de la estructura de cohesión social. No me meto en los determinantes, pero el factor es violentísimo para que salgan 20-25%. O El Salvador, 20-25%. O Cuba ya van en el 15%, y si los dejan va a ser mucho más. O Haití, pobre Haití, le pasa de todo, pero también andan cerca del 15-18%. Entonces aquí el otro concepto es de los factores de ruptura de la cohesión social en los países de origen, por las razones múltiples que haya lugar, políticas económicas, ambientales, sociales, pero son rupturas de la reproducción estable. Entonces
Ese punto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta porque nos encontramos con una concepción de la migración en donde hay que entenderla como proceso que tiene un lado bueno, las salidas por las razones buenas, pero también tiene un lado forzado, potente, que es el de la población que salió obligada y que sobre todo conoce muy bien Giovanni y ACNUR de estas características. Segundo asunto, el año 22 y 23, y desde el 20 un poco, pero el año 22 y 23 se rompieron estructuras de cohesión social violentísimas, sincrónicas en muchos lugares de América, especialmente. Como nunca tuvimos un salto de la migración de Venezuela, que ya se movía, pero se movía más hacia América del Sur, o sea, sus países, sus vecinos del sur. Nicaragua, no teníamos los números de Nicaragua. Cuba, no es que no existiera, pero no teníamos los números de Cuba. Y Ecuador, y Perú, y Colombia, y México. México volvimos a salir. ¿Qué nos pasó a todos estos países y a otros sincrónicamente? ¿Qué se nos rompió? Dije hace un rato las estructuras de cohesión social. Ese es el que hay que revisar con todo y cuidado y desarrollar, pero es una consecuencia pospandémica. O sea, la pandemia paralizó economías, paralizó ingresos, generó múltiples efectos adicionales a los de salud. Es una especie de torbellino que genera efectos en muchos más campos de los que en sí mismo es una problemática de salud. Y para decirlo en términos metafóricos, lo que estaba mal se hizo peor, lo que estaba peor se hizo catastrófico. Y países que no tenían capacidad de reconstrucción, como evidentemente son los que cito, sin estructuras institucionales fuertes, sin capacidades de reconstitución social poderosa, pues lo que estaba mal se hizo súper peor. No fue el caso de Estados Unidos, que se recuperó a paso veloz. No fue el caso de Europa, que también se recuperó de manera muy positiva, con todos sus broncones que conocen bien en la región. Pero otros países no tenían esa capacidad. Haití evidentemente no, Cuba evidentemente no, Nicaragua evidentemente no, Venezuela y nosotros, México. O sea, México otra vez volvimos a salir. Y no me meto en detalles, pero el tono forzado de estas salidas, hay un indicador que es el más dramático, que es que se rompe el perfil tradicional de la movilidad regional, que era la laboral. Teníamos a jóvenes en edad productiva, casi todos hombres. Esa era la que se movía en la región. Mexicanos lo dejamos de hacer desde 2008 y nos estabilizamos más de una década en números reducidos, aunque todavía había movimiento. Pero en el año 20, la curva de ascenso junto con todos estos otros países. El dato más dramático no solo es el número total, sino la presencia de grupos familiares en esta movilidad. Cuando es el grupo familiar, es que ya no es el que dijo, al rato vengo, voy a trabajar, ¿no? Como era el mercado laboral circular, voy y vengo, ya no era así, vámonos. Y entonces nos llenamos de grupos familiares en la movilidad. Creo que es el indicador más crudo de la necesidad de salir y del tono forzado. Y solo les doy los números de octubre de este año, o sea, hace ratito, del porcentaje de personas de lo que llama la Policía Fronteriza de Estados Unidos, encuentros
que llegan a su frontera en grupo familiar. México, 47%, casi la mitad. Cuando hace 4 o 5 años esa cifra andaba entre 10, 12. Ya hay años que era más bajita. Era cuando dominaba el perfil tradicional hombre, joven, del mercado laboral. Tona, 3 minutos. 3 minutos, ya cierro. Y El Salvador 67%, Guatemala 63%, Honduras 61%, Cuba 30%. Estamos ante una crisis de refugio. Y termino con 2 asuntos. La población que está en tránsito por México es sobre todo con perfil de refugio. Y tenemos una población a la que estamos obligados a protección y en lo posible y idealmente de inclusión. Pero les ponemos enfrente la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Es decir, les estamos dando trato del migrante tradicional de la vieja escuela, violando todos los derechos, porque debemos hacer prevalecer los convenios internacionales en materia de refugio, lo que dice nuestra Constitución en materia de refugio, lo que dice la ley sobre refugio y lo que debe hacer la Comar. Entonces estamos tratando con el pie horrible a una población que está en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y cierro, los debiéramos también leer como movimiento de capital humano muy valioso y no como evidentemente no son un problema, no son una tensión social negativa, sino todo lo contrario. Y justo no estamos preparados para esa visión. Entonces aquí solo cierro eso, de que seguimos pensando desarrollo, planeación del desarrollo y todo lo que tiene que ver con esto, como si viviéramos entre poblaciones estáticas. Y eso ya se acabó. Gracias. Gracias, Tonatiuh. Y tengo anotados 2 colegas que harían los comentarios formales. La doctora Regina Martínez Casas del CIESAS y Alma Leticia Flores de la Universidad de Guadalajara. Sí les pediría que tratáramos de abreviar, ¿no? Dado lo avanzado del lapso. Entonces le doy la palabra a Regina Martínez Casas para luego escuchar a Alma Leticia. Bueno, agradezco muchísimo la invitación al programa universitario. Agradezco la invitación, ¿ya se escucha? Sí. Al programa universitario de Estudios del Desarrollo, a la Universidad de Guadalajara y al Colegio de México, que son quienes convocan a este seminario, y haré comentarios breves y justo quiero arrancar mi comentario con lo último que señaló Tonatiuh Guillén. ¿Son realmente las personas en movilidad una amenaza a nivel global y particularmente en México? Y bueno, quisiera simplemente señalar algunos puntos que me parecen importantes. Por un lado, invitarlos a reflexionar sobre las consecuencias de los prejuicios, tanto a nivel global, que nos han señalado ya varios de los ponentes, pero en particular quiero detenerme en el caso mexicano. ¿Cuáles son los prejuicios que dominan en México alrededor de la población que se encuentra en movilidad, tanto de quienes están migrando digamos que son migrantes en tránsito por México, o de los propios mexicanos en movilidad hacia Estados Unidos y de los mexicanos que retornan de Estados Unidos a México? Y eso me lleva al enorme poder y creciente poder de los discursos antiinmigrantes y las consecuencias que esto tiene, por un lado, para el diseño de políticas públicas, pero también para una exitosa inclusión social de las personas en movilidad, que eventualmente tiene graves consecuencias en la posibilidad
de incorporarlos a estas propuestas de desarrollo. Y bueno, por un lado, de los planteamientos que hicieron varios de los ponentes, en particular Giovanni Lepri y Jaime Sobrino, llama mucho la atención esta miopía ante la aplastante realidad demográfica del envejecimiento de la población en países ricos y la creciente desigualdad entre los países que tienen más personas jóvenes y que son países más pobres y que son los que están en la tensión de movilizar a la gente, y la incapacidad de muchos países para aceptar que se requiere de la presencia de una renovación generacional que no se puede reproducir con las propias condiciones demográficas de estos países, y que, como ya señalaba Giovanni Lepri, es también el caso de México en el muy corto plazo. Entonces tenemos ahí esta resistencia a reconocer que solo podemos pensar en un bienestar a mediano plazo en muchos países si se incorporan personas más jóvenes que provienen de otros rincones de la geografía mundial. Y bueno, esto también me lleva a algo que ya se señaló y que describió de manera muy elocuente Tonatiuh sobre los cambios en los perfiles demográficos de las personas en movilidad. ¿Qué diferencia hay en las políticas que se tienen que pensar para una exitosa inclusión cuando quienes se están moviendo son familias completas, en lugar de pensar en la incorporación de hombres jóvenes, en la mayor parte de los casos con perfiles más escolarizados que el promedio de las sociedades receptoras, o con más escolaridad que el promedio de las sociedades expulsoras, que es el caso de muchas personas que vemos que también pasan por México y que buscan irse a Estados Unidos y que vienen con muy buenas formaciones escolares o también habilidades adquiridas en sus países de origen, y que, como ya se señalaba de manera reiterada, eventualmente pudieran ser un motor para el desarrollo y el crecimiento de diferentes sociedades. Y eso me lleva finalmente a reflexionar sobre cómo se van creando estas ciudadanías más legítimas o no tan legítimas, y que hacen que tengamos migraciones más deseables y migraciones indeseables, y a invitarlos a reflexionar sobre un tema que no se mencionó en ninguna de las presentaciones, pero que me ha ocupado desde hace varios años, y es la racialización de las personas en movilidad. ¿Por qué vemos a las personas que se están moviendo como otros, que se ven diferentes? Y bueno, soy lingüista, que hablan distinto. Y entonces, cuando los escuchamos hablar diferente, en automático los racializamos, y eso dificulta los procesos de inserción y magnifica, se convierte en caja de resonancia de estos poderosos discursos antiinmigrantes, que no solo creo forman parte de políticas electorales de la derecha, sino han permeado a la sociedad en su conjunto y dificultan, por ejemplo, la reinserción de mexicanos que regresan de Estados Unidos a incorporarse en Jalisco o en otros puntos de la geografía nacional. Y bueno, finalmente, ya para terminar mi comentario, una nota o dos notas culinarias. Y van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la migración y el desarrollo? Y bueno, tiene mucho que ver. La cocina mexicana hace poco fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Y uno no podría pensar en la riqueza culinaria de México si no analiza que se ha nutrido, y en algunos casos se ha nutrido en fechas muy recientes, de la presencia de influencias culinarias de otras geografías. Y entonces solo quería platicarles un poco sobre los tacos al pastor. Los tacos al pastor hace muy poquito llegaron a México, muy poquito se popularizaron en la década de 1960, provienen de técnicas culinarias del Medio Oriente, se tropicalizan
con el uso de carne de cerdo en lugar de carne de cordero o de res. Y bueno, también se tropicalizan los condimentos, pero no el método de cocción, y se le incorporan ingredientes como la piña, la cebolla y el cilantro. Pero la propia tortilla, que la asumimos como algo característico de la culinaria mexicana, bueno, no era un producto extendido en todo el territorio nacional, sino hasta bien entrado el siglo XX. En la mayor parte de los rincones de México el maíz se consumía de otras maneras y la tortilla era un ingrediente característico de algunas regiones como el centro de México y la zona de influencia maya de la península de Yucatán y Chiapas. Entonces, esto que asumimos como tan mexicano sería impensable si no lo analizamos desde el punto de vista de lo que nos han dejado quienes han venido de otros puntos y hoy forman parte de lo que presumimos como patrimonio nacional. Muchas gracias. Gracias, Regina. Vamos a escuchar ahora a Alma Leticia Flores de la Universidad de Guadalajara. Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Se escucha? Bueno, ya en este comentario creo que los que estamos aquí, tanto en la mesa como los que están asistiendo a este seminario, a este panel, pues tenemos interés particular en este asunto, migración y desarrollo, y nos preocupa, ¿no? Es la razón por la que estamos aquí, de hecho. Y no obstante, creo que el reto fundamental para poder discutir los temas de migración y desarrollo supera a los que estamos preocupados en términos académicos o desde las organizaciones sociales o desde el activismo donde algunos podemos participar, sino que creo que el reto está precisamente en quienes son los hacedores precisamente de la política pública en torno a estos temas, ¿no? Y bueno, hubiera sido ideal tener en esta mesa, en estos paneles, funcionarios, entre otros actores que son copartícipes o que deberían estar escuchando todas estas reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que hay una coincidencia en el sentido de que la migración solamente ha sido tocada en términos de desarrollo, solo un aspecto, el aspecto que ha interesado a los indicadores nacionales, que son las remesas, que son estos que indican en términos del crecimiento del país, cómo eso se va a reflejar, y han olvidado realmente cuáles son estas condiciones que acompañan a las poblaciones migrantes, ¿no? Y yo estoy de acuerdo ahora sí que en todo lo que dijeron. No obstante, hay algunas de estas cuestiones que se están formulando, que son las que en lo personal, junto con las personas con las que yo colaboro, el de repensar la migración más allá de solamente estos indicadores económicos que interesan para el desarrollo, para el crecimiento, sino desde las cuestiones sociales y desde esta garantía de derechos, ¿no? que también se ha tocado acá. Y me gustó lo que dijo Giovanni respecto de cambiar la narrativa en torno a las movilidades y en torno a las personas en condición migrante y pensarlos y reconocerle las condiciones, los aportes que han hecho. En nuestro país yo creo que es un claro ejemplo de ello con la llegada de una gran cantidad de refugiados, cómo se consolidaron instituciones en nuestro país que a la larga, bueno, se siguen manteniendo y siguen aportando, y eso creo que es importante, pero creo que hay que situarnos en contextos regionales, en contextos locales, y bueno, lo aludo porque es parte de las reflexiones que estamos haciendo en este momento, tanto la doctora Ofelia como otro grupo de colegas, porque en la medida en que comprendemos los territorios y las características de quienes están arribando, donde hay una convergencia, donde no solamente son personas que vienen de otros países, personas que están retornando, sino que también convergen aquellas personas que están siendo desplazadas en nuestro país por distintas circunstancias. Una predominante, por supuesto, son los temas de violencia, es decir, que no se reconoce claramente por nuestros gobernantes, pero tenemos desplazamiento forzado, ¿no? Tenemos condiciones de pobreza que están llevando a movilizarse a otros lugares. Entonces no podemos entender
el desarrollo y este tema de las movilidades no podemos repensarlo si no lo hacemos de una manera más amplia, más entendiendo las características que hay en cada uno de estos espacios. No voy a mencionar ni a retomar todo lo que han estado señalando, pero me parece que es importante que desde la academia o desde quienes estamos pensando nos involucremos más en esos contextos, en esos territorios, para no solamente dar cuenta con números quiénes son los que están llegando y a qué condiciones están llegando, sino las experiencias que cargan con ellos, de manera individual también, junto con sus familias o con sus grupos, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento de capacidades, de experiencias, de condiciones, bueno, generar nuevos diálogos, otro tipo de procesos para incidir en los contextos locales, porque al final una política pública se va a reflejar de manera más clara en lo local, es decir, en las decisiones que se toman para atender de manera concreta a las poblaciones que se van a atender. Y bueno, yo agradezco estar en este panel. Son personas que yo he leído y bueno, me encanta haberlos escuchado de manera directa y no solamente leerlos en esto. Queda claro que el tema el debate entre migración y desarrollo ha sido muy parcial en la consideración del desarrollo, en la migración, en el desarrollo, pero creo que tenemos que cambiar no solamente el discurso, sino la manera en cómo estamos entendiendo también el desarrollo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alma Leticia. Bueno, miren ustedes, entiendo que debemos terminar a las 21 y estaba previsto posibles comentarios de nuestros participantes para luego abrir un espacio para los asistentes. Esto, segundo, ya no es posible, pero si hay algún comentario muy breve de alguno de los miembros de la mesa, pues los escuchamos con mucho gusto, con la insistencia de que tenemos que abandonar a las 9. No es una imposición mía. 30 segundos. Sí, el maestro Provencio y Giovanni. Es muy breve, Rolando. Y hay algo que yo no alcancé a plantear y que tiene que ver con una de las claves de la inclusión de los migrantes, que es la inserción laboral. Pero solamente quiero recomendar mucho el capítulo que el último informe de desarrollo social, panorama social de la CEPAL, publicó en 2023, porque el capítulo de migraciones tiene un análisis sobre la inserción laboral con conclusiones muy importantes. Una de ellas es que los migrantes son más propensos a participar en el mercado del trabajo, tienen menos desocupación que muchos trabajadores nacionales en muchos casos, que sí es cierto que entran a sectores laborales muy vulnerables, pero rápidamente pasan a otros sectores, y que cuando hay condiciones para incluir a perfiles técnicos del nivel que traen muchos migrantes, se asimilan mucho más rápido y aportan más a la sociedad. Entre otras muchas, estas conclusiones que CEPAL platica en el panorama social que publicó este año, creo que son muy importantes para el tema que estamos hablando aquí. Gracias. Gracias, Enrique. Vamos a escuchar a Giovanni Lepri. Voy a intentar en 30 segundos. 3 datos que me parecen importantes. Uno, más del 70% de la población refugiada se refugia en países de renta baja y renta media, en los países vecinos de donde salen. Entonces, me parece importante que la invasión del norte o de los países ricos es muy lejos de la realidad. Más del 70%, y además que son países jóvenes donde realmente tal vez el tema no solo económico, pero también el tema demográfico es menos presente. El segundo, el tema de nuevo tema demográfico, el 30% de la población del mundo tiene menos de 18 años, el 41% de los refugiados tienen menos de 18 años, lo que significa que los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas están más impactados. Y tal vez el último, 2, rapidísimo. 1, no podemos olvidar la posición geopolítica, geoestratégica, geográfica de México, que es este gran país, la 15ª economía del mundo, 130 millones de habitantes,
a veces el país que es el hermano mayor del sur, a veces el hermano mayor en el norte, a veces en el mismo día los dos, y cuánto todo esto tenga implicaciones en sus políticas migratorias de protección y de refugio. Y el tercero, creo que más y más vamos hacia una situación donde el tema no es cuál es la causa de desplazamiento, pero cuál ha sido la causa principal o la última causa de desplazamiento. Porque vemos países donde el cambio climático, la violencia, las persecuciones, la presencia de grupos armados irregulares, todo van a transformarse en concausas donde al final las personas deciden de moverse cuando la última de estas causas o la más premiante los obliga a salir. Entonces le pregunta, ¿por qué saliste? Perdí el trabajo. Ah, bueno, migrante económico. Sí. Ah, no, un momento. ¿Pero por qué perdiste el trabajo? No, porque con el huracán no sé qué, mi economía empeoró, entonces no tenía para pagar la extorsión al grupo que controla, entonces me amenazaron que me iban a secuestrar a mis hijos. Ah, no, pues entonces ese es un refugiado. Y a veces esto complica también todas las políticas, y creo que por esto tenemos que tener políticas integrales para causas complejas. No es fácil, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, Giovanni. Jaime. Muy rápido. Muy bien, muchas gracias. Muy rápido. Tema de la movilidad de la población, y lo que hemos estado hablando aquí principalmente ha sido sobre migración internacional. No hay que olvidar la movilidad que se hace al interior del país, que es la migración interna. ¿De cuánto estamos hablando en México? De acuerdo al censo de 2020, aproximadamente 22 millones de personas en el país vivían en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento, casi el 20% de la población. Se tiene la idea de que la migración es principalmente del campo a la ciudad, pero eso dejó de ser desde los 80, más o menos. Ahora es principalmente una migración con origen en una ciudad y destino en una ciudad. Se piensa que la migración sigue llegando principalmente a la Ciudad de México, efectivamente, pero la Ciudad de México es la principal expulsora neta de población del país desde los años 80 también. ¿Sí? Y en gran medida esa migración urbana es por esta Ciudad de México, que ahora es expulsora neta de población. Tenemos flujos de migración como se ha mencionado, no solo es la migración, no solo la población migra por cuestiones laborales o por cuestiones de deseo, sino forzado. Tenemos migraciones por cuestiones de medio ambiente, cuestiones ambientales y de violencia. El caso más patente es Acapulco. Antes de lo que le ocurrió, Acapulco ya era una ciudad expulsora neta de despoblamiento absoluto de población, por dos elementos: cuestiones ambientales, tres elementos: falta de empleo y cuestiones de violencia e inseguridad. ¿Sí? Entonces, no perder de vista que hay un promedio de 6 personas por cada 1000 habitantes al año que cambian de entidad federativa de residencia, y que eso no necesariamente está plasmado en las políticas territoriales y en las políticas de desarrollo del país. Aquí, gracias. Sí, nada más un minuto, una reflexión que quiero poner en la mesa. No ver al migrante solamente en forma pasiva receptor de programas y políticas públicas, sino que es parte de la construcción de programas y políticas públicas. O sea, eso creo que esa parte también es muy importante en el componente de ir pensando la relación entre migración y desarrollo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, me piden a mí, creo que arbitraria, alevosamente, que dado que me quedan 5 minutos, concluya. No me atrevo a concluir nada, salvo a agradecerle a mis colegas esta pues muy apretada introducción a lo que pues tenemos que reconocer y admitir como una nueva complejidad que no es lateral, parcial o incidental, sino que está instalada en los núcleos duros centrales de la evolución de esta humanidad. Si fuimos migrantes toda la vida, está bien,
pero hoy tenemos que asumir que la migración está como formando parte del ADN de la especie, tal y como ha caminado y tal y como se aproxima, dicen algunos, a momentos catastróficos que se trata, entre otras cosas, en las academias, se trata de prever y encontrar maneras de evitarlos. Me parece que ha sido una sesión muy útil, muy estimulante y muy desafiante, ¿no? Así es de que muchas gracias, buenas noches a todos, cuídense del frío y salud.